Bueno, buenos días, bienvenidos a esta edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Eh, Vamos a dar comienzo a esta comisión, que es la Comisión Diseño y Cultura. Tenemos 10 ponencias para escuchar a lo largo de estas 2 horas, de 12:30 a 14:30. Cada ponencia va a tener 10 minutos para ser expuesta. Yo voy a ir presentando una por una las ponencias y a los expositores. Y les pido que si tienen alguna pregunta, tanto los otros expositores que están escuchando como la gente que vino de oyente, las anoten y si tenemos tiempo al final de las exposiciones, las vamos a leer para que los expositores las contesten. Eh, Como el tiempo es escaso, vamos a empezar y también les pido a los expositores que después compartan en el chat del Zoom sus correos personales y sus contactos personales, por si no nos queda mucho tiempo para las preguntas, para que los que están escuchando los puedan contactar ustedes y en todo caso, si tienen alguna duda o alguna cuestión, las puedan evacuar directamente con ustedes en caso de que no nos alcance el tiempo. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la primera ponencia que va a ser expuesta en portugués. Yo voy a tratar de traducir el título como puedo y después el expositor me va a corregir en caso de que no lo haga muy bien. Le damos la bienvenida a Mateus Díaz de Oliveira y él va a presentar su ponencia que se llama Luis Carlos Gá, activismo afro-brasilero y su influencia en el diseño. Mateus, cuando quieras. Podemos? Boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela. Um momento. Perfecto, ahí la vemos perfecto. Beleza. Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus Dias. Eu vou apresentar parte da minha pesquisa de mestrado, né, sobre o Luiz Carlos Gá, que aí o subtítulo se chama Design e Ativismo pela Representatividade Negra. Eu sou Matheus, eu tenho 28 anos, eu sou da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Atualmente eu moro na cidade do Rio, em Irajá. Eu sou designer gráfico e atualmente eu faço mestrado em Economia Criativa, Estratégia e Inovação pela SPM Rio. E eu escrevo, né, esse artigo junto à minha orientadora, que é a Joana Martins Contínuo, ela é doutora em design e a gente faz parte do programa de pós-graduação em economia criativa, estratégia e inovação. Eu acho que é muito relevante com a minha pesquisa falar que eu sou aluno bolsista, né, desse programa. A minha bolsa ela é cedida a alunos, né, que têm uma pesquisa de impacto social, mas para além disso é uma pesquisa que vai contemplar pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, de minorias, né, mulheres, LGBTI, QIAPN+, e entre outros. Sobre o meu artigo, a introdução, eu... Só um momento, gente. A introdução, ela vai contextualizar toda essa origem do design, né? E aí ela vai destacar essa relação com a Revolução Industrial lá na Europa, e aí, subsequente, como isso se estabeleceu aqui no Brasil. A gente vai discutir, né, essa importância de poder valorizar as nossas referências nacionais, e tentar compreender todo esse contexto sócio-histórico, né, brasileiro, para que a gente possa evidenciar esse apagamento das
contribuições nesse contexto da minha pesquisa, das contribuições negras no design, que a gente vai entender que esse apagamento é devido ao racismo estrutural. Logo em seguida, eu também utilizo textos do nosso queridíssimo pesquisador, né, de design brasileiro, que é o Rafael Cardoso, e ele cita, né, como o modernismo, aquele lá de 1922, ele foi inovador, foi algo legal, mas ele contribuiu, né, muito para a marginalização das expressões culturais negras. No contexto histórico, a gente vai falar, né, dessa parte do design dessas escolas europeias, né, como no Bauhaus, como Jung, e o ensino do design no Brasil. E eu pretendo, ainda não é uma pesquisa pré-estabelecida, porque ela ainda está em construção. Então, a gente vai apresentar ali como isso se estabeleceu no Brasil a partir de 1960, pela ESG, por ser uma escola que solidificou esse ensino do design aqui no país e precisamente no estado do Rio de Janeiro. Uma coisa muito importante, né, nesse percurso é a gente passar a entender, e é esse texto, né, que eu falo, que muito me orgulho, que é sobre a diáspora. Né? Eu acho que é importante a gente entender como a população negra ela começa a sofrer de forma criminosa, né, esses deslocamentos, né, para além dos seus territórios. E a diáspora ela está se referindo justamente a essa dispersão, né? É a dispersão do povo para além dos seus espaços. Então, e essa interação com a diáspora ela vai possibilitar o surgimento de novas formas culturais e de saberes e de identidades dentro desses espaços para onde elas foram destinadas. E um autor que é muito utilizado por mim é o Stuart Hall. Ele vai enfatizar que as identidades culturais são fluidas e elas estão em constante transformação. E isso é resultado dessa influência mútua, né, entre a cultura e o contato. E hoje em dia a gente vai perceber através desse contato da globalização. A negritude, né, que já é um outro autor que eu trago, que é o Kabengele Munanga, ele vai argumentar que a negritude ela é mais do que a cor da pele. E é uma história comum de resistência contra essa desumanização e a marginalização da população negra. E ele vai valorizar que a recuperação dessa história e da cultura negra é crucial para a construção de uma identidade negra autêntica, né? Que ela vai, de fato, romper com essas narrativas depreciativas do passado colonial. A decolonialidade é uma coisa que eu passo assim muito superficialmente, mas eu acho que contextualiza nesse meu artigo. Falo justamente essa forma de desmantelar as hierarquias que já estão pré-estabelecidas, né, pela colonização e que ainda elas influenciam a sociedade na contemporaneidade. Uma coisa que eu ajudo aqui a contextualizar é a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma autora nigeriana e ela tem um livro que se chama O Perigo de uma única só história. E aí ela diz esse trecho: as histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e para maltratar, mas histórias também podem ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. E aí, trazendo isso à luz, eu resgato a memória de Luiz Carlos Gá. É um designer brasileiro, um artista plástico, um grande professor também. O Gá ele nasceu aqui no Rio em 1947
e ele é o mais novo dos irmãos, né? Segundo essa história que eu venho buscando, né, na minha pesquisa, os familiares do Gá, principalmente suas filhas, a Gabriela e a Daniela, dizem que ele desde novo tinha esse talento nato. E aí e ele foi totalmente influenciado pelo pai, que é o seu Ari Bartolomeu, que leva ele até a Escola de Belas Artes. Mas, na verdade, ele leva o Gá até o Museu de Belas Artes, que era em frente à Imprensa Nacional, que hoje em dia não se encontra mais lá na Rio Branco. Eu utilizo a história do Gá porque, como homem preto que sou, eu tive uma dificuldade de me ver representado no design e de tentar achar a minha cultura também sendo ponto de inspiração, ponto de partida para a criação, para a criatividade. E o Gá, ele tem uma fala muito legal que ele diz que tudo que fiz o tempo todo está ligado à questão racial. O Gá, ele era ativista, né, do movimento negro unificado, ao lado do Abdias do Nascimento. Abdias, para quem não sabe, que eu faço questão de falar sobre esse grande homem negro, ele foi um grande responsável pela disseminação e a expansão da cultura negra no Brasil, né? Ele vai criar, aqui no Rio, o Teatro Experimental do Negro Brasileiro, inspirado lá no Augusto Boal, e a gente vai ter aí vários atores, artistas, pintores, designers, né, como o Gá, ali desde já dos anos 80, já nesse cenário, ao qual a gente não tem muitos dados. E aqui eu trouxe, né, o TCC, que é trabalho de conclusão de curso do Gá. Ele fez isso à mão, né? Isso foi feito em 87. Eu não vou saber agora a data, né, específica, mas aqui a gente pode encontrar esses rascunhos para tudo compor essa criação. É uma coisa que eu até volto aqui para dizer, uma característica muito grande nas obras do Gá justamente as mãos e os pés grandes. Guy ele se inspirava muito na Tarsila do Amaral, e aí ele utiliza muito essas mãos e os pés muito grandes. Aqui são alguns cartazes feitos por eles, comemorando a abolição. Aqui também alguns cartazes que a gente vai identificar as mãos e os pés grandes. Né? Aqui o Gá pintando essa marca gráfica feita à mão, né, pelo Gá. E já finalizando, né, que meu tempo já está no final, eu queria dizer que a importância da minha pesquisa ela se dá justamente pela possibilidade de contar uma nova história do design brasileiro. Né? E eu trago novamente a Chimamanda aqui, né, nesse livro, nesse mesmo livro que ela diz, quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma única história sobre nenhum lugar, recuperamos um tipo de paraíso. E é assim que eu me sinto nesse meu trabalho, eu me sinto representado e eu espero que os meus irmãos, que as outras pessoas que possam se ver parte dessa minha pesquisa. Muito obrigado, Andréia, muito obrigado a todos aí pela atenção. Muchísimas gracias a vos. Si querés compartir tus datos, así se pueden poner en contacto con vos. Nosotros vamos a seguir con la próxima ponencia. Nos vamos a Ecuador y nos va a exponer Andrés Espín Carrión de la Universidad de Guayaquil y su ponencia se llama Sobre bits y colonialidades. Muchas gracias a todos por su paciencia y por haber venido hasta acá a acompañarnos. Eh, Permítanme compartir mi... Ahí va. Eh, Ahí la vemos perfecto. sí, vamos a ponerla en presentación y podemos arrancar, ¿sí? Cuando quieras. Ah, déjenme revisar. Estoy intentando ponerlo en presentación, pero tengo un pequeño inconveniente, parece. ah, no sé por qué.
Estoy Se ve dándole el bien botón igual, que ¿eh? presenta. Ok. Bueno, no es lo óptimo, pero de todas formas lo intentará. Bien, sobre bits y colonialidades. Es una extensión de mi trabajo de tesis que tiene que ver con museos y representación de minorías étnicas. Mi trabajo de tesis se llama Sujeto Museable y habla de los contrastes discursivos del diseño y exposiciones etnográficas del Ecuador, en donde yo intento identificar los elementos de diseño que son considerados para la representación de las minorías étnicas del Ecuador. Sobre bits y colonialidades, está enfocado a revisar la revitalización de las categorías coloniales mediante la inteligencia artificial. Y este trabajo se fundamenta en los aportes de la doctora Carolina Baitiaikunas, que habla acerca de la ética en el diseño. Pero además de los aportes de la doctora Baitiaikunas, me acompañan en la discusión Ramón Grosfoguel, que habla mucho acerca del colonialismo y la teoría decolonial en América Latina. Y por otro lado, pues ustedes probablemente lo conocen a Herbert Marcuse, acerca de un libro casi profético que se llama Hombre Unidimensional, en donde se habla de cómo es que el capitalismo utiliza las estrategias tecnológicas para hacer una especie de simulacro de traslado social de la masa proletaria. En nuestro caso actual, proletario slash asalariado, ¿no? Pero vamos a pasar rapidísimo por algunos conceptos de cada uno de estos pensadores. Muy rápido, Ramón Grosfoguel en la teoría de colonial habla de las prácticas de segregación colonial y que ahora son ejecutadas por las jerarquías de dominación criolla. O sea, no estamos hablando de que España sigue utilizando estrategias de opresión a través de los instrumentos coloniales, sino que más bien el imperio anglosajón eh, se instala como lógica civilizatoria desde el capitalismo y utiliza todas las estrategias coloniales para poder ejercer poder. La teoría de colonial intenta contrarrestar la dinámica colonial del imperialismo anglosajón. En esta imagen ustedes ven arriba el sistema de castas o los cuadros de castas del siglo XVI y abajo está Laura Richardson, ¿no? Que es la encargada de la liberación y la democracia de los pueblos latinoamericanos, hablando de la propiedad de la riqueza natural de América Latina. Eh, por otro lado, Carolina Pizarro, que es de donde yo he estructurado este aporte a su trabajo con extensión en mi tesis, habla de las inteligencias artificiales como y de cómo las computadoras pueden aprender de las experiencias del usuario. Habla de un concepto especial que yo utilizo en este trabajo que se llama el sesgo algorítmico, que es la afinidad de prácticas de consumo e interacción entre usuarios. Y cuando ella habla de la ética de la gestión de la información, habla también de colonización de datos. O sea, cómo es que esta visión colonial o los principios coloniales son transmitidos a un nuevo territorio virtual y que los aportes de los usuarios se convierten en la materia prima gratuita para la producción de contenido. La colonialidad para Carolina está compuesta por patrones culturales, epistemológicos, subjetivos y sociales. Y por otro lado, pues ya muy famoso Herbert Marcuse, que habla de la unidimensionalidad del individuo en la cultura de masas y que cómo es que la cultura de masas limita la capacidad crítica de los individuos. La técnica y la ciencia eh, nos han traicionado y han sometido a un sistema de producción, nos han sometido a un sistema de producción perpetua y opresión mediante este traslado, ¿no? Un supuesto traslado social a través de la virtualidad en el caso del siglo XXI. Eh, Muy proféticamente digo porque Herbert Marcuse escribe Hombre Unidimensional en 1964 o 65 por ahí. Y luego saldrá un trabajo interesante también y sobre todo muy necesario y muy vigente que se llama Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que habla acerca de uno de estos factores de los que habla Marcuse, que es la comunicación de masas. También habla de que el progreso se ha convertido en ideología y que el avance técnico se ha considerado como progreso humano, cuando en realidad lo que hay una segregación social gigantesca, creo que sin precedentes en la actualidad.
y también de la masificación de la marginalidad y cómo esta masificación de la marginalidad constituiría una revolución sin cabeza, o sea, sin un objetivo claro. Y esos son los riesgos que tenemos ahora por culpa de este anarcocapitalismo, en palabras de este especie de gurú económico que se llama Murray Rothbard, que se llamaba, que es el ideólogo de todas estas perspectivas destructivas con la que se ha dominado la política global. Eh, en este trabajo hice un experimento pequeño con el chat GPT y le hice 3 preguntas elementales. Le dije, ¿cómo representarías gráficamente a los pueblos indígenas del Ecuador? Luego le pregunté, ¿cómo representarías gráficamente a las nacionalidades indígenas del Ecuador en 2023, que es el año en donde se hizo este trabajo? Y finalmente le pedí mm, que me dé las características o los elementos que tome en cuenta para realizar una presentación gráfica de los pueblos indígenas del Ecuador. Y bueno, pues lo que me dio como resultados de estas 3 preguntas fueron estas, ¿no? Entonces, me daba una perspectiva, como ustedes ven, bastante folclórica de lo que se entiende desde la Big Data como representación de los pueblos o de las minorías étnicas del Ecuador. Eh, Habla de montañas, de trajes coloridos, de conexión con la tierra. Voy a saltarme esto porque no voy a tener mucho tiempo para leer mm, todo, así es que voy a quedarme solamente un pedacito que dice, por ejemplo, para representar a los quichua, podrías colocar un icono que simbolice la agricultura, como una mazorca de maíz o una alpaca, ya que la agricultura y la ganadería son fundamentales en su estilo de vida y cosas así, ¿no? Finalmente lo que hice fue poner en paralelo las consideraciones de diseño del sistema de castas de español del siglo XVI al XVIII, y acá puse todas las categorías que me arroja ChatGPT. En el sistema de castas de español hubo 5 categorías que yo pude desarrollar a partir de la observación y el análisis de cada uno de estos cuadros de castas. Y luego en el chat GPT aparecieron 8 categorías, de las cuales tuve que emparejar algunas porque tenían que ver con lo mismo. Por ejemplo, la vestimenta o traje colorido, por cosas así. Yo tenía que unificar porque tiene que ver con atuendo, con vestimenta tradicional. Entonces, lo que busqué fueron coincidencias totales, coincidencias parciales y divergencias u omisiones. Okay. Entonces, lo que tuve como resultado fue que el 66% de todas las categorías del chat GPT coincidían con las categorías o los elementos de diseño del sistema de castas. Había una coincidencia parcial del 16% y había divergencias de un 16% también. Si es que sumábamos las coincidencias, tanto coincidencias totales como coincidencias parciales, teníamos que se estaba revitalizando el 83.33% del pensamiento colonial del siglo XVI. Eh, ¿Qué significa esto? Ya poniéndolo en discusión, vemos varios factores. Por un lado, en palabras de Marcuse o en pensamiento de Marcuse, la tecnología ha neutralizado el sentido de la lucha de clases. Por otro lado, también ha provocado, y en palabras de Grossfogel, una especie de dualidad racista, el racismo biológico y cultural eh, en el territorio del, o mejor dicho, por el racismo del sujeto no blanco que ocupa el espacio de la blanquitud. Esto haciendo un paralelo un poco con el pensamiento de Bolívar Echeverría, que es un filósofo crítico ecuatoriano, nacionalizado mexicano, que habla mucho de la blanquitud, y el etos barroco, que es la construcción de la conducta latinoamericana a partir de todos estos elementos, constituye un tejido gigantesco de, de, de cosas que nos atañen hasta ahora. Bueno, pero ya hablaremos alguna vez de Echeverría, que no está como base de este trabajo. Sin embargo, es un paralelo indispensable, creo.
El sujeto indígena ocupa el espacio virtual de la blanquitud, o sea, del pensamiento urbano, el pensamiento metropolitano, pero desde el control. O sea, es racializado. La racialización es un sistema de control en el espacio virtual. Ninguno de los elementos descriptivos que hablaba el ChatGPT dice que, por ejemplo, los pueblos indígenas o las nacionalidades indígenas del Ecuador tienen protagonismo político y tienen un fuerte protagonismo político e influencia desde los años 90 en el ámbito legislativo. Además que no se está hablando de y en consonancia con la ética de Carolina Baiticunas, no se está hablando, por ejemplo, de que el sujeto indígena en Ecuador es un pilar financiero importante, porque la mayoría de cooperativas de crédito y de ahorro y crédito del Ecuador, en la sierra particularmente, muchos son de comunidades indígenas. En extensión y consonancia con la ética de datos de la que habla Carolina Baiticunas, eh, se debe trabajar a nivel regional sobre una legislación que vigile los alcances de la inteligencia artificial en materia laboral, divulgativa y audiovisual, pero uno de los pretextos que han puesto los desarrolladores es que todavía no se sabe qué alcances van a tener y por eso no se legisla. Lo que tenemos que hacer a nivel de América Latina, hablando de todos los países eh, iberófonos, con los hermanos de Brasil, todos los países latinoamericanos, es empezar ya a proteger los terrenos en el marco laboral, divulgativo y audiovisual. Y sobre todo, ¿cómo legislar esto? Pues necesitamos instrumentos de participación de la representación ciudadana y la autodeterminación colectiva, porque si es que vamos desde la autodeterminación individual, pues solamente los desarrolladores tienen la capacidad de, de poder abrir el abanico de la influencia de la inteligencia artificial. O sea, es indispensable ahora y en la crisis global que nosotros justamente en estos territorios académicos o en estos ámbitos académicos podamos empezar a ejercer la presión necesaria para que la política acerca de la protección del trabajo y de las identidades sea desarrollado, sin esperar que nos digan hasta dónde puede alcanzar la inteligencia artificial. Sí, les agradezco mucho la paciencia. Veo muchas consonancias con el trabajo de Mateus y me encanta el trabajo que está haciendo. Creo que tendremos alguna oportunidad de hablar y poder discutir esto. Les agradezco mucho por su paciencia. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante tu trabajo. Ahí tenés Te agradezco. en el chat el contacto directo de Mateo. Si querés, también podés dejar el tuyo, porque seguramente vas a recibir consultas. Vamos a continuar, nos vamos a Brasil. Y van a presentar la ponencia Aline Christine Guaimaraes Giroldo, perdón si no lo pronuncié bien, y Ana Beatriz Pereira de Andrade de la Universidad Estadual Paulista, Julio de Mesquita Filho, Brasil. Y la ponencia se llama Mujeres Negras en Foco, visibilidad para mujeres negras a través del diseño en el Museo Afro Brasil. Olá, Muy tudo bem? perfecto. Professora Ana, tá aí? Vou apresentar a tela e Coloca vou a tela. desativar um pouquinho o vídeo também, para não travar aqui a conexão. Foi? Ainda não, querida. Deixa eu tentar de novo. É no verdinho embaixo, share screen. Ahí está, apareció, Aí la vemos tá. perfecto. Agora, isso. Ficou a Isso. tela cheia? Sí, Tá. se ve perfecto y Tá se escucha perfecto. Tá muito bom. Cuando quieran. Então, vamos a empezar. Esta investigación se llama Mujeres Negras en Foco, visibilidad de las mujeres negras a través del diseño en el Museo Afro Brasil. En principio, me gusta mucho de dar gracias a la Universidad de Palermo, por cierto, siempre en la figura de nuestro decano, Oscar Echevarría, y también a toda la equipo que trabaja para que esta semana
Sí, ella muy linda, como siempre, va a ser 20 años, ¿sí? Entonces, que ahora empezamos, ¿sí? Aline, pode pasar, querida. Bueno, nosotros estamos en la Universidad Estadual Paulista, que se llama UNESP, en la Facultad de Arquitectura, Arte, Comunicación y Diseño. Estamos en el estado de San Pablo. Nuestra universidad tiene una característica de ser una universidad que está en muchas ciudades del estado de San Pablo, y nosotros nos ubicamos en Bauru, que es incluso el centro geográfico del estado de San Pablo. Vai, pode passar, Flor. Este es nuestro espacio principal de trabajo, ¿sí? Son nuestras aulas de estudio, solo para ilustrar, ¿sí? Ahora vai. Bom, não, vou seguir daqui mesmo, professora. Pode passar Bom, o eu sou a slide, Aline amor. Guimarães, Não na passou o Unesp slide, amor. Bauru. Não passou? Agora foi. Bom, eu Fala sou a Aline devagar, tá? Guimarães. Agora empieza a Aline com sua investigação, sim? Isso. Eu sou aluna de design gráfico. Eu estou no último semestre da graduação e eu sigo com esse mesmo tema que eu apresento aqui no trabalho de conclusão de curso também na TCC, que eu apresento agora no final do ano. Sobre o Museu Afro Brasil, o museu aqui será o destaque do meu trabalho, né? Ele foi inaugurado em 2004 em São Paulo, a partir da coleção pessoal do diretor Emanuel Araújo, o nome que leva o museu também. E ao longo desses 20 anos, o museu ele trouxe diversas contribuições para a cultura do Brasil e afro-brasileira também no país. Passou? Bom, mesmo com os 20 anos, né, do museu, ele ainda não possui a sua própria loja física dentro do museu com com seus produtos temáticos, né? Sendo assim, a proposta foi desenvolver toda a identidade visual da loja, do museu e dos produtos que serão comercializados nela, visando homenagear e trazer visibilidade para a história, legado de diversas mulheres negras de importância no cenário nacional do Brasil. Com a arte, artistas da arte, da dramaturgia, da literatura e da música também. Com estampas, materiais visuais inspirados em falas, trabalhos nas imagens dessas mulheres, além de buscar também exaltar o próprio acervo do museu com os outros personalizados. Aqui alguns logotipos, né? O logotipo principal à esquerda, junto com o logotipo que já é do Museu Afro Brasil. Acima, na direita, o logotipo do museu com o nome da loja, né, que será da Maria Auxiliadora. E embaixo, né, é o logotipo na horizontal e na vertical também, as variações. Aqui alguns dos produtos, né, homenageando as mulheres negras de importância, né, a gente tem a Zezé Mota e a Ruth Souza, ambas são atrizes, e algumas frases também da escritora Carolina Maria de Jesus na versão da camiseta e na caneca por Dauné Cobeg. Aqui um exemplo dos produtos das obras, né, em exposição. Em especial, essas obras são da Maria Auxiliadora, né, que vai levar o nome da loja. E aqui alguns produtos que serão utilizados também para o museu, né? Os botões e sacolas. Para concluir, a construção até o momento presente é satisfatória e encontra-se no caminho do objetivo principal de trazer visibilidade e reconhecimento para essas mulheres negras, para contribuir para a criação do imaginário do povo brasileiro, né, sobre a figura dessas mulheres negras. Agradeço também a oportunidade de poder mostrar o desenvolvimento do meu trabalho final de curso aqui na Universidade de Palermo, no Congresso. Graças aos nossos contatos. Muchísimas gracias a ambas.
Vamos entonces a seguir con la próxima ponencia. Eh, mm, Vamos a llamar entonces a Isabel Hidalgo, Regina Dávila, Andrea del Carmen de la Cruz Vergara, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes van a presentar su trabajo que se llama De la herencia histórica incaica a la palabra diseñada. Muy bien, aquí Hola, ¿cómo estamos. estás, Andrea? ¿Qué tal? Bienvenidas, cuando ustedes quieran. Ok. Regina va a compartir. ¿Regis? Ok. Ahí vemos perfecto. Ya, un Per- momentito. Vamos a sí, agrandar sí, esto. Ya, listo. Bueno, perfecto. buenas tardes a todos. Nosotras venimos de Lima, Perú, de la Universidad Católica del Perú. Y bueno, somos las profesoras Isabel Hidalgo, Andrea de la Cruz y Regina Dávila. Dictamos el curso de tipografía para cursos básicos de diseño, que es el primer curso que los alumnos de la especialidad de diseño gráfico tienen. Y bueno, y este curso está dentro de la Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Entonces, nuestra experiencia que les vamos a contar se llama De la herencia histórica incaica a la palabra diseñada. Siguiente. Bueno, un poco para entrar en el contexto, nosotros tenemos un museo que se llama el Museo de Arte de Lima, Mali, que es un museo muy representativo en nuestro país. Y el año pasado, en el 2023, organizaron la muestra Los Incas más allá de un imperio, una muestra muy importante donde contaban la historia de los incas desde sus orígenes hasta la expansión del Tahuantinsuyo. Entonces, la palabra diseñada es un proyecto multidisciplinario que surge, ¿no? Desde nuestro curso básico de tipografía con el Museo Mali. Este proyecto explora también la historia desde el diseño tipográfico que contextualiza el origen y la difusión del quechua, por un lado, ¿no? Y como una lengua que ha sido utilizada también por los incas en esta exhibición, ¿no? Y es importante en la muestra. Dentro de nuestros objetivos era el de promover el conocimiento del patrimonio cultural del Mali entre los estudiantes de diseño gráfico de la PUC, difundir la cultura, perdón, difundir a la comunidad nuestra historia e identidad a través de estos diseños tipográficos, ¿no? Entonces teníamos al Museo de Arte de Lima como una entidad activa en la labor de difusión de la cultura peruana, ¿no? Porque es muy importante en todo el Perú este museo. Integración Museo-Universidad, ¿no? Con este proyecto multidisciplinario que vincula a docentes, arqueólogos y curadores, y a los estudiantes PUC, ¿no? Con sus diseños con enfoque cultural, aplicando conocimientos de tipografía. Otro objetivo importante fue el de explorar estos significados de estas palabras quechuas, ¿no? Que tenían un recorrido en esta muestra, y que nos mostraban objetos materiales y también conceptuales, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de estas palabras que recorrían era auca, camaquén, curaca, uncu, quipu, y bueno, eran muchas palabras más, ¿no? Que recorrían toda esta exposición. Siguiente. Entonces, desde el curso de tipografía, para este reto de diseño teníamos como tema central los incas, ¿no? Pero habían dos productos. El primer producto gráfico estaba ligado al mundo del lettering y para ello íbamos a trabajar la palabra que pertenecía a la muestra expuesta de los incas en el Mali. Y luego esta palabra incluida dentro de una frase que nos hablaba un poco de su significado, nos contextualizaba cómo era utilizada. Por otro lado, en el siguiente producto gráfico, era el diseño de un alfabeto, se desarrollaban una propuesta de los chicos de 42 glifos, ¿no? Letras de la A a la Z, 10 números y 10 signos tipográficos. Perdón, 10 signos de puntuación. Y luego, para mostrar su producto gráfico, teníamos un espécimen tipográfico a manera de afiche y donde presentaban su propuesta.
Yo les voy a compartir ahora cuál ha sido el proceso, ¿no? de investigación en este proyecto de diseño, ¿no? Trabajamos desde el inicio en la etapa de recolección y categorización de datos de la mano con los especialistas del MALI, ¿sí? Julio Rucabado vino al auditorio de la facultad y nos introdujo a través de una presentación sobre los elementos bastante importantes que estaban incluidos en esta muestra. El MALI nos proporcionó un dossier informativo sobre la muestra y bibliografía pertinente para que puedan revisarla a los chicos. Luego, los estudiantes, utilizando la herramienta del brief, pudieron conocer un poco más sobre el cliente y también definir los objetivos de comunicación. En la siguiente etapa, ¿no? En la etapa de organización e ideación de la pieza gráfica, para el caso del lettering de la palabra se utiliza este mapa conceptual donde los chicos reorganizan los hallazgos más importantes que definen a esta palabra, van perfilando, ¿no? la personalidad tipográfica a través de los trazos y formas para luego representarla gráficamente. También se realiza una lluvia de ideas donde se agrupan conceptos madre relacionados a la palabra que ellos están trabajando y luego este sería un insumo bastante importante para la generación de las frases, ¿no? El lettering de la frase, donde estaba incluida la palabra trabajada, y estas frases también eran validadas por el experto, el curador de la muestra, Julio Rucabado. En la siguiente etapa, la etapa de realización y supervisión, en el caso del lettering de la frase, se validan las estructuras, se aprueban, ¿no? La estructura que tendría este lettering, y luego también se utiliza la combinación de dos tipografías, ¿no? Además, se le agregan algunos otros elementos gráficos que puedan acompañar y contextualizar mejor el mensaje. Por el lado del desarrollo de los glifos, el insumo trabajado y propuesto para los letterings, ¿no? Las formas gráficas, sirven como un insumo bastante importante para luego generar estos caracteres, ¿no? Estos glifos, que luego son trasladados a una grilla, ¿no? En este caso de 7x4, para poder generar patrones y luego seguir generando otros caracteres. Finalmente, en la etapa de verificación de la pieza gráfica, siempre se trabajó de la mano y cruzando toda la información que íbamos, o los aterrizajes gráficos que íbamos avanzando con los chicos, con el curador Julio Rucabado, especialista del MAL. Y tal como lo mencionó Regina, para las últimas etapas también se contó con la plataforma de edición tipográfica Glypher Studio para poder hacer realidad lo que es la tipografía diseñada por estos equipos. Asimismo, en la presentación, que no solamente fue la evaluación final, sino también una serie de actividades que se hizo extracurricularmente gracias a la ayuda del MALI. En el siguiente slide podemos ver nuestros recursos, cómo nosotros podíamos medir el grado de satisfacción de cada miembro del equipo, de cómo se ha sentido dentro, representando el rol o las competencias que tenía cada uno y las aportaba dentro del grupo. Gracias a las plataformas institucional Paideia, Miro, Drive, podíamos nosotros hacer este seguimiento. Asimismo, mostrarles en las siguientes slides un muestreo de lo que fue nuestros productos finales, entre los letterings, diseños de alfabeto, y también las aplicaciones a postcards para el Museo de Arte de Lima. Ahora que vamos viendo rápidamente, disculpen por el pequeño tiempo, mencionar también que hemos visto los resultados por estas actividades que se realizaron. Una de ellas fue, bueno, recoger las opiniones de los estudiantes, cómo ellos mencionan el reto interesante de plasmar el significado de algo intangible a algo tangible, o cómo también el curador Julio Rucabado nos menciona que el proyecto ha aportado significativamente en la exhibición de los incas más allá de un imperio. Podemos ver incluso en el siguiente slide cómo ha sido una de las visitas guiadas que realizó hacia los estudiantes y hacia la comunidad que fue asistente a estas actividades.
El mismo día que se dio lugar a la visita guiada por Julio, también tuvimos la exposición, la oportunidad de exponer los trabajos de los estudiantes, ¿no? Una exposición de letterings y los especímenes tipográficos. Y posterior a ello, las docentes del curso, junto a los estudiantes, también dimos un taller de lettering para el público asistente. Y ya como último resultado, y súper importante, se encuentra la publicación de un artículo de investigación dentro de la revista de la especialidad llamada Memoria Gráfica, por dos estudiantes, Celeste Rivera y Daniela Villanueva, que llevaron el curso de tipografía del 2023. Sí, y bueno, y finalmente, como logros de aprendizaje, tuvimos resultados satisfactorios en realidad, donde hubo la aplicación de los fundamentos tipográficos en el diseño de letterings y alfabetos con un enfoque cultural, la introducción de un cliente real a un proyecto de responsabilidad social universitaria con intervención de, bueno, arqueólogos, curadores, ¿no? Docentes, público y estudiantes, la revalorización de la historia de los incas y del quechua como patrimonio en los procesos de investigación de los estudiantes, gestión del aprendizaje autónomo y colaborativo de los integrantes de cada equipo, y la redacción y publicación de un artículo de investigación en diseño en la revista Memoria Gráfica de la especialidad. Bueno, y ese ha sido un resumen un poco cortito porque el proyecto fue muy extenso, pero bueno, un poco contarles la experiencia que tuvimos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante el trabajo y se entendió perfecto la experiencia. Ah, Muchas qué bueno. gracias. Gracias. Si después lo quieren replicar también los contactos de ustedes en el chat por si alguien quiere tomar nota, estaría muy bien. Vamos a continuar. Voy a llamar a la siguiente expositora, en este caso, que es Camila Jordao de Brasil, y ella va a presentar su ponencia Repertorios de Cultura Vernacular como lenguaje pedagógico a través del diseño, estudio de caso. Camila, Hola, si no lo traduje bien, corregime. no hay problema, está buenísimo. Ahí estamos viendo tu presentación. Se fue. Ahí está. Estamos viendo tu Ok, presentación, pronto. así que Ah, te dejo. ok. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Voy a empezar mi presentación y la voy a hacer en portugués, porque mi español no es tan bueno como antes. Portanto, meu nome é Camila, eu sou professora investigadora do IAD, a Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia. Eu sou brasileira, mas moro em Lisboa há muitos anos. E hoje estou aqui com os repertórios de cultura vernacular como linguagem pedagógica, através do design, estudo de caso, que é uma prévia do que eu tenho feito na minha tese de doutorado. Portanto, para começar, para dar mais contexto, eu trouxe alguns pontos. A inclusão cultural e a sensibilidade que existem nas práticas pedagógicas de design são desafios muito persistentes na atualidade. E os repertórios de cultura vernacular, eles podem transformar o ensino de design e integrar elementos muito autênticos e locais. E dentro desse contexto, a abordagem que inclui a cultura vernacular, essa abordagem ela promove soluções mais empáticas e eficazes no design de maneira geral. Então, para quem não entende, o que é cultura vernacular? Bom, a cultura vernacular ela se refere à cultura local, tradicional, cotidiana de um grupo específico, então de comunidades muito específicas que têm essas tradições, costumes, arte, arquitetura e práticas que são transmitidas de forma orgânica e normalmente de geração em geração.
E a cultura vernacular, ela se contrapõe à cultura de massa, à cultura globalizada. Então, ela é muito autêntica e está mesmo enraizada nas comunidades. E a importância da cultura vernacular no design, ela vem muito atrelada ao design centrado no usuário. Então, a gente tem que considerar os contextos culturais para que esse design, que vem dentro dessa potência da cultura vernacular, seja eficaz. E Victor Papanek, ele também traz na literatura dele a ênfase no design como ferramenta para resolver questões sociais. E, para além disso, a inclusão de elementos vernaculares torna os designs, né, os artefatos de design, independente do que eles sejam, muito mais relevantes e integrados às comunidades a que eles vão pertencer. E, falando agora de desafios atuais no ensino de design, existe uma falta de sensibilidade cultural nas práticas educacionais de design. E eu não digo isso pela América Latina, porque eu acho que na América Latina temos ótimos exemplos disso sendo muito bem feito. Mas quando a gente olha para o resto do mundo, principalmente aqui na Europa, onde eu estou, e estou aqui, sou professora e tenho aqui o meu estudo de doutorado, a gente enxerga muito isso, essa falta de sensibilidade. E também existe muito essa tensão entre abordagens teóricas e abordagens práticas, experienciais do design, e existe a necessidade de métodos pedagógicos que façam os alunos engajarem com a cultura local. Bom, os objetivos dentro desse artigo especificamente são analisar casos existentes de projetos que utilizaram a cultura local e vernacular para dar visibilidade a comunidades marginalizadas, realizar observações não participantes em comunidades específicas para identificar práticas vernaculares relevantes e avaliar o processo de disciplinas de planejamento em design. Bom, na minha metodologia eu dividi ela em 3 fases. A primeira fase ela foi dedicada à análise de projetos que utilizaram elementos da cultura local e da cultura vernacular para criar soluções de design. Na minha fase 2, eu faço observações não participantes em comunidades marginalizadas na área metropolitana da cidade de Lisboa, que é a capital portuguesa, onde há uma grande questão com a gentrificação da cidade e também comunidades muito multiculturais devido a refugiados, imigrantes, principalmente nós brasileiros, e também imigrantes que vêm dos países lusófonos da África, como Cabo Verde, Angola, etc. E numa fase 3, eu faço a avaliação de uma disciplina que é de projeto planejamento, é um projeto 2 oferecido pela PUC-Rio, que é da onde eu venho. Eu fiz a minha graduação na PUC-Rio e fui pesquisadora lá também. E o currículo onde essa disciplina se encaixa, ele foi vigente de 2007 a 2020 e foi abordada na tese de doutoramento da Roberta Rodrigues, que atualmente faz parte da coordenação pedagógica do curso. Então, dentro dessas análises todas que eu fiz, as observações participantes, analisando minuciosamente a disciplina de projeto de planejamento, eu obtive esses resultados preliminares, né? E o primeiro dele é que os projetos que integram cultura vernacular, eles resultaram em soluções muito mais aceitas e eficazes pelas comunidades, ou até por um público específico, quando esses artefatos, né, que são oriundos desses projetos, são realmente pensados. Dentro das minhas observações participantes, eu entendi que as práticas criativas e sustentáveis em comunidades marginalizadas são muito potentes e que elas fazem muito sentido e coesão social. E, para além disso, os alunos que foram expostos a métodos de ensino que são mais engajadores mostraram mais sensibilidade cultural, então estão mais passíveis de levar isso para a sua carreira, né, no futuro. E agora, levando isso para a discussão, eu tenho alguns pontos, principalmente que a importância de entregar repertórios culturais no ensino no design é imprescindível. É mesmo importante para que a gente tenha alunos e futuros designers mais conscientes. Existem desafios na implementação dessas práticas culturais vernaculares, porque, e eu digo isso aqui de novo da posição onde eu me encontro, nós temos muitas barreiras
do design que a gente está, que é um design muito eurocêntrico e também um design muito americanizado, que não se encontra, não existem esses encontros de fazer um design contextualizado. Então, existem esses desafios de quebrar essa barreira, que é quase um tabu também. As pessoas acham que a gente está fazendo caridade, né? E também existem muitos benefícios numa abordagem sensível culturalmente no desenvolvimento de soluções de design. E agora nas minhas conclusões e recomendações, então, enfim, a cultura vernacular, ela enriquece sim o ensino de design, ela promove soluções inclusivas e sustentáveis, isso é inegável. A minha recomendação é que exista um maior investimento em recursos de formação contínua para os educadores em design, para que a gente consiga quebrar essa barreira e principalmente quebrar o tabu, literalmente, né? E a necessidade de desenvolver um currículo de design sensível e culturalmente integrado é fundamental, que a gente tenha isso, principalmente nas formações de base. E para finalizar, eu vou deixar essa citação que eu trouxe do meu artigo, que é: a integração da cultura vernacular no ensino de design representa uma oportunidade significativa para inovar na educação e criar soluções de design que são verdadeiramente alinhadas com as necessidades e valores das comunidades. Muito obrigada. Vou deixar meus contatos no chat também. E muito obrigada. Gracias. Muchas gracias a vos, Camila. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Les voy a decir cómo seguimos. Nos vamos ahora a México. Y lo vamos a llamar entonces a Carlos Ubaldo Mendivil Gastelum del Instituto Tecnológico de Sonora, México. Él va a presentar los Juegos Olímpicos de México 1968, un antes y un después del diseño gráfico mexicano. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Me escuchan muy bien? Muy bien, sí. Perfecto. Perfecto, te vemos perfecto, vemos la presentación, te dejo, todo tuyo. Excelente. Pues en primer lugar, agradecer por el espacio, saludar a todos. Para mí es un placer continuar aquí en esta plataforma que nos brinda la Universidad de Palermo. Siempre felicito al decano, a Oscar, a toda la gente que colabora en ello. Y bueno, para mí es un gran honor pues compartir con todos los hermanos latinoamericanos y que se sigan haciendo estas cuestiones que empujen al diseño, que respalden la cuestión del crecimiento del diseño en nuestros países. Y bien, en el caso de un servidor, vamos a hablar un poco de una investigación que estamos realizando, esto derivado de la tesis doctoral que realizamos en el 2022. Yo soy egresado de la Universidad de Palermo de la Corte 4 y realizamos una investigación sobre la enseñanza del diseño gráfico en México, y de ello se derivan diversos temas de suma importancia como hitos históricos, en el que resalta el de los Juegos Olímpicos de México en 1968. Ahí les voy con la presentación. Cabe resaltar que la formación de un servidor yo soy licenciado en diseño gráfico por el Instituto Tecnológico de Sonora, acá en el norte de México. Estamos en la frontera, en el desierto de Sonora. Posteriormente tengo una maestría en Administración de Negocios y obviamente lo ya he comentado, el doctorado por la Universidad de Palermo. Dentro de ello pues tenemos nuestro cuerpo académico y estas investigaciones que se derivan parten de ahí. Por el tiempo y no robarme mucho el espacio, obviamente, pues vamos a hablar un poco de cómo está el momento de la investigación, de los temas que se desprenden, de una especie de resumen. Importante mencionar que también paralelo a esto, pues me dedico a la cuestión del branding. Tenemos un estudio creativo que se llama Suma Creativo, donde desarrollamos mucho branding, desarrollamos mucho estrategias de posicionamiento de marca, y bueno, es un poco de lo que hacemos acá. Ya entrando en el tema de los Juegos Olímpicos, pues obviamente en este año olímpico, con los Juegos Olímpicos de París, se nos hizo importante como mencionar un poco de esta investigación que traemos, y partiendo de
este devenir histórico de los Juegos Olímpicos, que podríamos denominar estos orígenes en la antigua Grecia, con una cuestión más, un evento más religioso, un evento más en función de ciertas cuestiones más de usos y costumbres y tradiciones, y los Juegos Olímpicos modernos, donde ya entra todo este performance, toda la cuestión del aparato mercadológico, toda la cuestión que va más allá del deporte, que es la cuestión de unir a los países, la cuestión de la visibilidad, la cuestión mediática, y bueno, parte importante de cómo se constituyen los Juegos Olímpicos. Entendiendo de manera general, algo que probablemente pues todos saben, cómo desde el logotipo, que son estos aros que representan a los 5 continentes, pues desde ahí se va extrayendo esta cuestión para lo que vamos a ver de la marca gráfica o el sistema visual de los Juegos Olímpicos de México 68. En ese sentido, pues es importante mencionar que el impacto de la gráfica de los Juegos Olímpicos de México 1968 marcó un detonante y un hito histórico en el diseño gráfico mexicano. Dicho proyecto es importante mencionar que se desarrolló en un entorno ajeno totalmente a la profesionalización del diseño, es decir, no existía el diseño gráfico en el marco oficial como tal en la enseñanza del diseño gráfico mexicano, no había diseñadores gráficos como tal, y obviamente pues esto generó un detonante como tal, que se volteara a ver hacia el diseño gráfico, que se empezara a especializar y obviamente que se empezara a reformular una cuestión del diseño gráfico dentro de la enseñanza en el marco oficial. Un segundo. También es importante mencionar cómo en esos entonces el escenario y el entorno donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos de 1968, pues era un despertar también de la sociedad, había muchos movimientos sociopolíticos, había un despertar del alumnado en función de la protesta, hubo muchas cuestiones que golpeaban también la imagen del país en función de esto, y por eso se trató de contrarrestar a través de los Juegos Olímpicos, que era de los primeros que se hacían en América Latina específicamente. Y bueno, México con ello buscaba que se cambiara esta cuestión, este chip, digámoslo de manera coloquial, en función del México que siempre se representaba por el mariachi, por el tequila, por la fiesta, que si bien abrazamos mucho esa cuestión o esos detonantes de la identidad mexicana, pues también en ese entonces se buscaba cómo México proyectaba un país industrializado, un país a la vanguardia, un país que crecía dentro de la modernidad. Y bueno, por ello se centró mucho la cuestión de la gráfica, de la identidad de México 68. Antes de continuar un poco con lo que se desarrollaba, pues es importante mencionar que la idea fue desarrollada por Eduardo Terrazas en función también de donde estaba al mando el arquitecto Pedro Ramírez, y la aplicación y el concepto fue realizada por Lance Wyman, un diseñador estadounidense, neoyorquino, con ya bastante experiencia hasta ese momento. Y bueno, se buscó una cuestión de una mezcla estética, moderna, prehispánica, agarrar mucho los rasgos de lo mexicano, el folclore, los colores, en función también a una combinación con la estética del op art o la vanguardia del op art en ese momento, y obviamente estos rasgos pues, autóctonos o huicholes que daban como resultado pues lo que muchos conocemos como esto. En ese sentido, es importante mencionar en función de la gráfica, de que esta investigación se está basando en cómo nació toda esta gráfica, en cómo se desarrolló y, como lo dice el título, en cómo impactó un antes y un después del diseño gráfico en México. Obviamente no vamos a profundizar mucho ahorita en función de la marca gráfica, del logotipo como tal, pero sí es importante presentarla para saber de qué estamos hablando, y vemos cómo esos rasgos que se comentaban anteriormente, esta cuestión hipnotizante, esta cuestión de la forma de las líneas, pues se desarrollaron. Algo también que cabe mencionar es que para ese entonces las diversas ceremonias o los diversos eventos de los Juegos Olímpicos anteriores a México 68, pues no contaban con una identidad, no contaban con un sistema visual como tal, y bueno, en México se detonó a una cuestión donde ya de ahí en adelante todos los Juegos Olímpicos pues basaban el evento en un sistema gráfico, en un sistema de identidad visual.
Y en este sentido, pues entendemos cómo hablar del diseño gráfico en México y sus inicios es sinónimo de hablar de los Juegos Olímpicos y también la llegada del norteamericano Lance Wyman, como ya se comentó. Esto en función de que cuando llega Lance Wyman, y en la entrevista que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su estudio en Nueva York, pues nos platicaba cómo muchas las visiones del diseño en ese entonces, que no estaba constituido como tal, como el diseño gráfico, o de los diseñadores existentes, que en su momento eran arquitectos o diseñadores industriales, pues tenían una visión muy enfocada a lo que ocurría en el diseño europeo, en el diseño de los Estados Unidos, y él, de cierta manera, siendo extranjero, vio el poder, el folclore, la cuestión cultural, la riqueza cultural, la riqueza de lo visual que tenía México para, de cierta manera, desarrollar este sistema y sacarle jugo a todo lo que tenía en el país, en cuestión artística, en cuestión de los artesanos como tal, en cuestión de lo cultural. Fue el primer programa que tuvo su alfabeto, su tipografía o su fuente tipográfica en función de un evento como tal. De ahí se detonan la importancia de este evento como un hito histórico, no solo en el diseño mexicano, sino en las Olimpiadas o en el deporte a nivel mundial. Después podemos ver estas piezas de cómo se reflejaban en distintas plataformas, en distintos usos, y vemos mucho esta vibración del color, estos usos de diversas técnicas, y como parte importante, y dentro de esta investigación, un hito importante también que se desarrolla dentro de ella, que aquí lo vamos a ver obviamente en pequeños extractos, pues es esta cuestión de los pictogramas, que si bien es cierto, a lo mejor vemos una cuestión muy sencilla, una cuestión muy básica, hasta ese momento los pictogramas de cada evento deportivo dentro de las Olimpiadas pues se tomaban como una figura del cuerpo humano, una figura o una representación gráfica total del deporte, y en este caso se optó por estos indicios o estos preceptos básicos del diseño de menos es más. Se empezaron a hacer abstracciones, aquí podemos ver la abstracción, el uso de color, y desde ahí cómo fueron ya marcando una pauta para que en todos los Juegos Olímpicos se desarrollara este tipo de gráfica o este concepto en función de ello. Podemos observar cómo se fueron adecuando la funcionalidad del diseño, cómo se fue adecuando en función de la moda, en función de cómo lo potencializo y cómo lo voy aplicando e implementando en diversos usos de color, en diversos usos textiles, en diversos usos de diversas plataformas, texturas. Y bueno, para nosotros los mexicanos en su mayoría pues, nos llena de orgullo cuando se mezcla esta cuestión de nuestra pasión, que es el diseño, y la cuestión de los rasgos, la cuestión de la importancia de la identidad y un sistema gráfico que perdura hasta la actualidad. Y bueno, de ahí, cuando después de mencionar un poco sobre esta cuestión gráficamente, pues entramos al año de 1968 como tal, donde en función de eso, pues las miradas voltean a la explosión del diseño gráfico, a la penetración que puede tener el diseño gráfico, y se funda la carrera en el marco oficial de la educación superior en la Universidad Iberoamericana. Parten con una sola alumna, después obviamente el número fue creciendo, pero desde ahí empieza el boom del diseño, el crecimiento. ¿Por qué? Porque empiezan a voltear y a observar todo lo que puede hacer el diseño gráfico, esto basado en el impacto que tuvo la gráfica en los Juegos Olímpicos. Desde ese entonces, el comercio empieza a voltear al diseño gráfico, las escuelas empiezan a voltear al diseño gráfico, y desde ahí podemos ver cómo esta cronología, si bien es cierto, antes existía en esta cuestión del diseño, no constituido como diseño gráfico, pero sí había una cuestión de los cartelistas, sí había una cuestión de la publicidad, sí había una cuestión del diseño industrial, pero desde ahí se empieza a constituir y empieza el boom, empieza el crecimiento, empiezan las aperturas de las nuevas escuelas, empieza entre 1968 y los años, la década de los 70, empiezan la apertura de la enseñanza del diseño gráfico como tal, empieza el crecimiento de la disciplina, y obviamente pues a raíz de ello empiezan estas miradas de la sociedad, empiezan estas miradas del comercio. Si bien antes de 1968 la licenciatura en diseño gráfico, muchos de los problemas y de las asignaturas que se plasmaban en la enseñanza del diseño industrial tenían cierta afinidad, conceptos y productos, pues obviamente este programa de la identidad visual de los Juegos Olímpicos marcó la importancia de tener la carrera de diseño gráfico, la importancia de tener diseñadores gráficos en nuestro país. Esto lo hice en una entrevista con Fernando Róbalo, que fue el primer director de la carrera en diseño gráfico
de México, en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, ya para ir cerrando un poco el resumen de esta charla, pues podemos ver cómo los primeros programas de estudio estaban influidos en visiones extranjeras, como ya lo comentamos, especialmente en Europa, en Asia y en Estados Unidos, pero cómo desde ahí se empezó a tomar en cuenta mucho toda la riqueza que teníamos para desarrollar nuestras propias visiones del diseño. Obviamente los Juegos Olímpicos desencadenaron un furor pues, generalizado por la práctica del diseño, un nuevo lenguaje generaba nuevas formas, estilizaciones, tipografía, sistemas gráficos, iconos y representaciones que daban esta riqueza y este impulso del diseño en México. De ahí que esta investigación, ya para ir cerrando, se deriva en estos tres marcos, que es como desde ahí partimos de a partir de la historia del diseño gráfico en México como tal, desde la creación de los Juegos Olímpicos, posteriormente las concepciones sociales y de la industria, es decir, la importancia que le empezaron a dar ya la sociedad en sí, no ver al diseño gráfico como una cuestión meramente ilustrativa o meramente de carteles, sino una cuestión más de sistema. Y obviamente la profesionalización, porque desde ahí se encadena el cómo las empresas empezaron a contratar a diseñadores gráficos, las empresas empezaron a poner estos puestos del diseño y poner al diseño en el centro de las empresas para el posterior crecimiento. Y bueno, ya para cerrar, el hecho de la realización de los Juegos Olímpicos de México 68 estableció una nueva visión hacia la profesionalización del diseño, en primera instancia por la sociedad y el mundo empresarial, misma que generó como consecuencia la apertura de escuelas, la enseñanza del diseño gráfico y así como el valor que se generó de los nuevos puestos de trabajo y posiciones dentro de las instituciones y comercio, hacia lo que representaba y podía aportar el profesional del diseño. Esto, vuelvo a reiterar, fue en función del boom y el impacto que tuvo la gráfica de los Juegos Olímpicos de México 68 y que aportó bastante como un hito histórico en el desarrollo del diseño gráfico en México. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Muy interesante tu trabajo. Vamos, si querés compartir también tus datos en el chat, así si alguien tiene algo para seguir charlando con vos. Con gusto. Vamos a seguir con la próxima ponencia que tiene una multiplicidad de autores. Les voy a decir los autores: Estefanía Morales, Miguel Ferreira, Laura Camila Gallego, Daniel Hernández, Jessica Lara y Johan Molina de Colombia. La ponencia se llama Semillero Fuerza Bruta. ¿Están listos? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ya se escucha Buenos bien? días. ¿Se escucha bien? Ok. Buenos días. Acá en Colombia. Buenos días desde Buenos Aires, Argentina. Ahí se me escucha bien. Qué pena. Perfecto, perfecto. ¿A mí se me escucha bien ¿Listo? también? También. Vale. Listo. Voy a empezar a compartir pantalla. Te aviso cuando la veamos. Un momento. ¿Listo? Ahí la vemos, perfecto. Vale. Vale. De ustedes. Vale. Buenos días, yo soy Daniel Hernández y mis compañeros expositores son Camila Gallegos, Johan Molina y Miguel Mosquera. Estos somos todos los integrantes del semillero, somos 6. Y este semillero es un colectivo gráfico que surgió por nosotros, estudiantes de la Corporación Universitaria Unitec. Somos estudiantes de diseño gráfico y surgió como una respuesta a la necesidad de dar voz a un pueblo marginado por el excesivo uso de la fuerza pública en Colombia. Debido a esto, se analiza cómo las instituciones que teóricamente deberían proteger, ayudar y servir a la población han utilizado su poder para cometer actos de vulneración a los derechos de los ciudadanos. Y este colectivo gráfico busca exponer a estas entidades y sus actos por medio de la sátira. Bueno, ¿qué es
como tal la palabra fuerza bruta? Bueno, esta es cuando se aplica una fuerza física mucho mayor a la que posee su oponente. Esto evidencia que el atacante está ignorando sentimientos básicos como lo son la razón, la empatía y la sensibilidad. Esto puede llegar a graves consecuencias, tanto como para el receptor, sobre todo, físicas y psicológicas. En algunos casos puede llevar hasta la muerte. Muchos de estos casos se han estudiado en lo que lleva de investigación del semillero. Bueno, ¿Listo? Como producto uno. tuvimos la oportunidad de realizar nuestra primera exposición como semillero, donde cada uno de los integrantes realizó una pieza gráfica digital donde se exponían problemas recurrentes de la fuerza del orden público, donde podíamos encontrar cosas como la corrupción, la violencia y bueno, entonces acá están las obras, las cuales son A Javier lo mató la tomba. Para gente de otros países, acá le llamamos tomba a un policía malo o tombo, lo mismo. A Javier lo mató la tomba, realizado por Estefanía Morales. Fue solo un disparo joven, realizado por Santiago Catumba. Tombo Aventura, realizado por Jessica Lara. Y Roba y Corazón, realizado por Camila Gallego. Nuestro propósito acá era crear estas piezas gráficas de una manera caricaturesca por medio de la sátira. La sátira, para los que no sepan, es un género literario donde se busca mostrar indignación, pero entonces lo hacemos así también para que nuestro público sea mucho más amplio y no mostrarlo de una manera quizás tan cruda, sino un público más amplio, como que sea para todas las edades, pero que al mismo tiempo se muestre pues estos problemas que suelen tener estas entidades contra el pueblo colombiano, como pues la violencia o la corrupción, perdón. Al final de la exposición, creemos que fue un éxito ya que logramos captar la atención de todo el público. Daniel, creo que no se te está escuchando. Está silenciado. Nuestro segundo producto es un Samsung que está inspirado en la estética de las ilustraciones de Luis Escafati, en donde presentamos narrativas visuales, satíricas y caricaturescas, tomando en cuenta la teoría de la revolución molecular disipada, inspirada en la revolución molecular de Félix Guattari e implementada en nuestro país por el expresidente Álvaro Uribe. Esta doctrina se basa en utilizar el Big Data para señalar a personas como supuestos terroristas o manifestantes para atacarlos de manera preventiva, pues se ve a esta población como si fueran moléculas que individualmente no son nada, no tienen poder, no tienen fuerza, no tienen voz, pero si se llegan a juntar pueden ser un problema. Por lo que esto termina siendo como un juego de ajedrez en donde ninguno de los dos lados tiene realmente voz ni voto, sino que todo es un juego, una manipulación, una decisión por parte de las personas que manipulan el Big Data a su conveniencia. Cada integrante aportó su intuición sobre este tema utilizando como una referencia visual al caos organizado y el uso de la mancha. Además de cada uno eligió una frase a la cual darle una representación gráfica. Esta es una diagramación final sobre el fanzine que estábamos realizando. Bueno, como tercer producto tenemos un podcast en el cual pues queremos evidenciar nuestro punto de vista desde una forma más personal y una forma en la que se pueda llegar a mucha más gente. Esto porque pues los podcasts han tenido últimamente, a raíz de la pandemia, han tenido mucha virtud y se han mostrado mucho más de lo que lo eran antes. Creemos que un podcast puede ser una buena idea, ya que
En el mismo nos podemos expresar de la forma más sincera posible y a su vez podemos contar con invitados, que es lo que se quiere con el podcast, tener unos invitados cada cierta cantidad de capítulos, tener un invitado para que pues pueda compartirnos también su visión de lo que es la fuerza bruta o los, ¿cómo decirlo? Como las situaciones que le hayan pasado a este invitado. En el primer capítulo del podcast que tenemos, nos evidenciamos y nos mostramos nosotros dándoles la bienvenida a los oyentes. En el segundo capítulo se habla acerca de historias que han pasado personas cercanas a nosotros. En el tercer capítulo hablamos acerca de ilustradores bastante pues conocidos acá en Colombia, como lo pueden ser Matador y Puro Veneno, de los cuales pues hablamos puntualmente en ese capítulo. Y ya de ahí para adelante lo que esperamos con este podcast es poder es poder evidenciarnos más al público y que si la gente quiere pueda ir a nuestro podcast a contar sus experiencias, a contar lo que le ha pasado con la policía y pues que intentar que estos casos de injusticia, por decirlo de alguna manera, no queden impunes. Estás muteado, Johan. No, creo que aquí es No, soy yo. Johanna la Qué que tiene Ah, pena. la ok, laptop. ok. Estaba hablando sola, qué pena. Bueno, eh, bueno, en este momento, pues, como redes sociales, estamos manejando principalmente Instagram. Por este medio, nuestra intención es hacer que nuestros seguidores o, bueno, cualquier persona que vea nuestras piezas gráficas, las que se han realizado, pues, durante todo este proceso del semillero, puedan tener una idea de lo que está viviendo nuestro país, ¿sí? O sea, queremos invitar a que las personas tengan un debate y una reflexión de manera sana, eh, porque creemos que mientras las personas estén más informadas, puede haber un cambio en nuestro país. Bueno, estas son algunas de las exposiciones que hemos realizado con las respectivas piezas gráficas. Y bueno, eso sería todo, todo por hoy, todo por esta presentación de Semillero. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ustedes por compartir su trabajo. Em, bueno, les cuento, como Anderson Almeida y Alejandra Gallardo no están en la sala, si no es así, por favor, me avisan que están. Vamos a pasar a la última ponencia. La vamos a llamar entonces a Debbie Cepeda de la Universidad de La Serena, Universidad Santo Tomás de Comunicaciones de Chile. Ella va a presentar su trabajo Rastros Territoriales, la iconografía del pueblo de Aguita como expresión de identidad visual en las actuales comunidades del norte semiárido de Chile. Em, Les pido entonces, porque dado que esta sería la última ponencia de esta comisión, que piensen si quieren hacer algunas preguntas, porque vamos a tener algo de tiempo para hacer un intercambio general. Así que una vez que Debbie termine, por ahí nos reunimos todos, prendemos todos la cámara y los que quieran hacer preguntas, incluso si hay gente que está de oyente en la comisión, también puede participar haciendo preguntas. Si no las pueden hacer porque no tienen el micrófono activado, las pueden poner en el chat y yo las leo. Debbie, cuando vos quieras. Perfecto.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Débora Cepeda, soy de la región de Coquimbo, soy de Chile. Actualmente resido en la ciudad de La Serena. Bueno, y doy inicio a mi ponencia que se denomina Iconografía Diaguita, una aproximación desde el concepto de identidad visual en el norte semiárido de Chile. Bueno, la presente investigación se enmarca en el desarrollo de mi tesis doctoral, la cual aborda una reflexión desde los estudios visuales, específicamente de la iconografía desarrollada por el pueblo originario Diaguita, que con asentamiento en lo que hoy se conoce como el norte chico de Chile, o más bien, ¿cierto?, el norte semiárido. Los hallazgos acerca de esta etnia se obtienen, o más bien son obtenidos a mediados del siglo XX, y hoy constituyen un valioso legado para las comunidades que residen en el territorio. Este pueblo ha vivenciado un largo camino respecto al reconocimiento identitario desde el espacio político legal, ha transitado, ¿cierto?, hacia el espacio más bien social cultural. Vamos con la siguiente. Bueno, en este proceso surgen una serie de interrogantes y cuestionamientos que buscan dar explicación a este fenómeno. Uno de ellos tiene que ver, ¿cierto?, con las conexiones desde la perspectiva visual y material respecto a los diaguitas que hoy día residen en nuestro territorio. De lo que se conoce como diaguita, con estas permanencias, ¿cierto?, visuales, ¿cómo es posible demostrar esta continuidad? Esas son algunas de las preguntas que surgen, ¿cierto?, para poder dar, digamos, continuidad a este estudio. Es así como se abre este espacio fecundo y da paso a esta investigación para comprender cuáles son las permanencias que hoy día existen, ¿cierto?, como huellas en nuestro territorio. Para contextualizar también vamos a ver que en Chile efectivamente hay dos regiones con las cuales se identifica. Una es la región de Atacama, donde el proceso surge desde una perspectiva más bien colectiva y territorial, desde Huasco Alto. Sin embargo, en la región de Coquimbo el proceso surge desde las identidades individuales, más bien, ¿cierto?, desde lo personal, en cuanto a los apellidos, en cuanto, ¿cierto?, a ciertas acciones, a ciertas tradiciones que son propias de ciertos grupos étnicos que se encuentran en la región de Coquimbo. Por lo tanto, son dos regiones que en base al mismo proceso, su reconocimiento se vive de manera distinta. Sin embargo, están dentro de la misma temporalidad. Vamos con la siguiente, y acá hacemos un recorrido, porque para entender toda esta, digamos, este fenómeno es importante hacer un recorrido respecto al reconocimiento legal de la etnia. Nos remontamos al año 1998, y es donde comienza, ¿cierto?, y se pone en cuestionamiento en el marco de una reunión, de un encuentro que promueve la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas, donde se establecen y se pone en acta y se incluye la demanda acerca del reconocimiento constitucional del pueblo de Diaguita. Este hecho constituye formalmente el primer atisbo de, digamos, reivindicación. Ya en el año 2000, en Atacama, ¿cierto? Perdón, en el mismo tiempo, ¿cierto?, en Atacama, Copiapó y Vallenar, Alto del Carmen, jóvenes estudiantes solicitan becas de estudio indígena a la CONADI, que es en este caso, ¿cierto?, el Consejo Nacional Indígena, las cuales son, digamos, solicitadas, pero también bajo una cierta
manifestación de adscribir a la etnia mapuche y a la etnia colla. Estas becas son brindadas a los estudiantes, sin embargo, el año 2001 la CONADI retira estas becas de estudio, digamos, dando, ¿cierto?, como explicación que efectivamente la etnia no está reconocida por el Estado chileno. Sin embargo, en el año 2000, una figura importante en este proceso es la ex intendenta Yana Proboste Campillar, quien adscribe, ¿cierto?, y reconoce su ascendencia y apoya las demandas que son llevadas, ¿cierto?, a través de parlamentarios de la zona. Ya el año 2002, las demandas para el reconocimiento identitario son aprobadas por la Cámara Baja y quedan, ¿cierto?, a espera de ser promovidas por el Senado. En el año 2003 se establece la Comisión de Verdad y Justicia para los pueblos originarios, donde a partir de esta comisión que se establece para poder darles un reconocimiento histórico a los pueblos y también, ¿cierto?, una creación de medidas reparatorias. En este mismo escenario se le asigna un capítulo íntegro a la etnia diaguita, lo cual da como un paso, ¿cierto?, a la continuidad actual. Y es en el año 2006 donde finalmente se aprueba la incorporación de la etnia diaguita bajo la ley 19.253. Es importante contextualizar este recorrido porque de alguna manera se hace, ¿cierto?, una proyección más bien en el tiempo de manera sostenible. ¿Ya? Para poder abordar este estudio, nos enfocamos en tres áreas que son relevantes, ya que el discurso arqueológico toma una posición totalmente categórica, argumentando que la etnia diaguita había desaparecido producto de la conquista inca y española y posteriormente los procesos de asimilación del Estado chileno. Sin embargo, desde lo histórico y desde lo antropológico tenemos una visión mucho más positiva, donde se mencionan ciertas persistencias de rasgos culturales de las antiguas poblaciones que hoy, ¿cierto?, podemos apreciar en nuestro territorio. Bueno, desde el registro arqueológico, vamos con esta, que es relevante, porque tenemos un personaje que relevar, que es Ricardo Lacham, arqueólogo, etnólogo, habla, ¿cierto?, y nos permite conocer a través de sus primeros hallazgos, que datan, como le dije anteriormente, de la mitad del siglo XX. Por lo tanto, nos cuenta que a través de sus hallazgos se trata de un grupo agroalfarero con asentamiento en los valles transversales de Copiapó y Choapa, en lo que actualmente son las regiones de Atacama y Coquimbo. Señala que efectivamente existe una cierta base común con los habitantes del noroeste argentino, por lo tanto es quien denomina a los diaguitas como diaguitas chilenos, justamente por sus similitudes, ya sea a partir desde la iconografía presente en la alfarería, como también el lenguaje que se considera, ¿cierto?, el cacán, donde también encuentra ciertas similitudes. De dicha lengua se tiene escasos recursos, sin embargo, hay palabras que hoy día han quedado todavía, ¿cierto?, en el reconocimiento, por ejemplo, los apellidos, como lo son Campillay, Huenchicay, Eliquitay, y algunas toponimias de la zona, como por ejemplo que se encuentran en el Valle de Elqui, Sotaquita, Linay, etc. Bueno, lo que hace el Lacham son aportes bastante contundentes para que posteriormente el arqueólogo Francisco Corneli pueda instalar a través de cierta tesis, donde observa, ¿cierto?, esta producción alfarera y genera, o más bien, ¿cierto?, bautiza, o más bien hace una clasificación a partir de esta cerámica, justificando que efectivamente al inicio de esta producción alfarera se genera, ¿cierto?, la base de una tradición
no muy desarrollada, por lo tanto la denomina arcaica, posteriormente viene la de transición y por último la clásica. En base a esta información es que viene, ¿cierto?, la arqueóloga chilena también, Paola González, que podemos decir que es la persona con mayor autoridad para hablar, ¿cierto?, acerca de esta cultura, ya que ella a través de 20 años de estudio, ¿cierto?, a través de publicaciones, una de las publicaciones más importantes es Arte y Cultura de Diaguita Chilena, donde nos muestra 401 patrones desde el periodo pre-inca y el contacto entre incas y diaguitas. Lo hace a partir, la obra muestra este sistema complejo y lo analiza desde los estudios del arte a través de la simetría, ¿cierto? Pero también, aparte de eso, hace, ¿cierto?, una interpretación desde lo que ella denomina, ¿cierto?, como arte chamánico. Bueno, estas herramientas metodológicas dan paso a futuras investigaciones desde las diversas disciplinas. En este caso, como es la mía, que tiene que ver con, que se orienta desde el diseño, el arte y la cultura. Vamos con el contexto histórico y ahí hablamos del historiador Patricio Cerda, donde también genera y establece 4 periodos a partir de esta producción alfarera. Estos 4 periodos hablan y dicen de una etnia que ha pasado por diferentes procesos y también da cuenta de una rica cosmovisión y efectivamente se ve en sus vasijas cómo han sido los cambios sociohistóricos por los cuales han pasado. Y a partir digamos, de esta observación, nos presentan estos 4 periodos, uno que es el periodo temprano, con una cerámica que es naciente, propia de pueblos que son cazadores y recolectores, el periodo complejo, que se obtiene, digamos, a partir de un desarrollo antropomórfico, con un fuerte, marcado carácter simbólico, el periodo inca, donde la sociedad está influenciada, ¿cierto?, por la cultura inca, y por último el periodo hispano, que es el periodo de la conquista española, que parte, ¿cierto?, desde el siglo XVI al siglo XVIII. Y claramente establece que durante ese periodo la etnia diaguita habría sido asimilada por, digamos, en este caso, la colonización. Y por último tenemos una de las más interesantes perspectivas, que es la perspectiva antropológica. Ya hemos visto cómo todas las demás publicaciones se refieren desde una dimensión arqueológica histórica, hecho que se atribuye, según el autor Galo Luna, se atribuye a que efectivamente existe un otorgamiento tardío de la etnia, ¿cierto?, como reconocimiento en el Estado chileno. Bueno, y también Galo Luna establece que de algún modo la existencia oficial de los diaguitas son un permiso para poder investigarlos. Sin embargo, se reconocen, ¿cierto?, los esfuerzos para hablar acerca de los diaguitas y de aquí nos encontramos con las escasas publicaciones que están dedicadas a tratar acerca de las dinámicas sociales, las identidades culturales que hoy día encontramos presentes, ¿cierto?, en nuestro territorio. Así es que justamente es acá donde encontramos un terreno fértil para poder, ¿cierto?, entender esta compleja construcción identitaria. Bueno, la cronología de los conceptos nos hace referirnos primero al proceso de endogénesis, que estudiado desde la antropología lo podemos entender, ¿cierto?, como también un concepto que nos lleva a entender los grupos colectivos, ¿cierto?, sobre todo los grupos minoritarios. Pero hoy día hablamos de un enfoque que es mucho más dinámico y que nos lleva, ¿cierto?, y nos transporta a una emergencia identitaria. Bueno, producto de esto es que yo tomo el enfoque dinámico relacional de Fredrik Bang, que nos habla, ¿cierto?, y nos abre un camino para comprender la etnia como una realidad social y no como un simple agregado de características propias de algunos pueblos. Bueno, y desde el enfoque identitario dinámico, y ahí nos encontramos con un concepto que es multidimensional, un concepto que es bastante embarazoso y complejo de definir. Es una noción, ¿cierto?, que es el concepto de identidad,
donde lo desarrollamos, ¿cierto?, a partir del autor Dorais, que es un proceso de construcción dinámico y creativo. Si bien encontramos toda esta suerte, ¿cierto?, de visiones, podemos hablar de una visión negativista desde lo antropológico, desde lo arqueológico, donde nos habla, ¿cierto?, de una denominación clasicista, etnonimocentrista, etnodanatista, porque nos dice que efectivamente no tenemos una lengua, ¿cierto?, ni tradiciones hoy día que podamos, que puedan permanecer, si bien la visión favorable viene más bien desde lo histórico y desde lo antropológico, a partir de estas pequeñas permanencias que nosotros encontramos a partir de los apellidos, ¿cierto?, y el territorio. Hay una visión crítica y holística que es mucho más alentadora y trasciende, ¿cierto?, los marcos políticos, legales y también culturales. Y acá tenemos una reflexión respecto al ser de Ayita, que en la construcción de una identidad visual de una comunidad existe un relato que se compone de múltiples versiones. Dicha construcción es un proceso elaborado a través de contextos históricos plasmados en la experiencia de sus habitantes y su paso por diversos escenarios de transformación cultural, los que se ven reflejados en tradiciones y principios de vida. Esto es una reflexión para comprender manifestaciones visuales del pasado y poder entenderlas hoy día en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Bueno, acá hablamos un poco de las manifestaciones, ¿cierto?, y de la mundialización, pero lo que quiero plantear un poco es cómo estos elementos hoy día y rasgos ancestrales han sido reinterpretados y resignificados en el diseño de productos y servicios que están presentes hoy día en el territorio y que impactan, ¿cierto?, en la construcción de una identidad. Y aquí vienen las imágenes que quisiera compartirla. Este va desde el año 1995, es un proyecto, es una intervención que se hizo en nuestra ciudad, donde efectivamente se plasmaron aquellas grecas sin, ¿cierto?, aún estar, digamos, la etnia reconocida en la Constitución del Estado chileno. Hoy día encontramos diversos emprendimientos en la zona, apoyados por diferentes herramientas o, digamos, instituciones de emprendimiento. Encontramos 100% alfombras también, Sunku.cl, Castor Watch, que esto ya es más nacional, donde encontramos accesorios, relojes, que están inspirados, ¿cierto?, en aquellas iconografías. Y por último, quisiera acá hacer una alusión a aquellos elementos identitarios corporales que hoy día están siendo desarrollados a partir de estas modificaciones. Bueno, eso sería mi presentación, las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Esa es mi gatita. Muchas gracias, Deora. Muy interesante. ¿Qué tema, no? América Latina, el tema de la visibilización, cómo apareció en varias de los trabajos que presentaron. Bueno, yo abro a que los que quieran participar levantan la manito y prenden el micrófono y preguntan. Andrés, ahí tiene. Muchas gracias, Andrea. No, qué genial poder tener una experiencia súper alentador, poder ver que eh, estamos compartiendo el espacio con tantas visiones críticas preocupadas por la construcción de un tejido simbólico para nuestra región. Y hablando ya como civilización para los países iberófonos, compartimos con los hermanos de Brasil un porcentaje enorme de términos y nos entendemos bastante bien. Y tenemos una gran oportunidad para poder darnos un poco más de impulso a nivel académico y posicionarnos como esta fuerza cultural y darnos bienestar, ¿no? Tenía una pregunta para Laura, Miguel y Johan, perdón. Hablaban de revolución molecular disipada y quisiera saber si pueden extender un poco más el concepto para poder entenderlo mejor.
Veo que también trabajan muchos de la resistencia y es prácticamente el lenguaje que hablamos todos los latinoamericanos en general. Y otro concepto más, y es este de caos organizado. Por favor, adelante. Los escuchamos bien. Sí, yo. Lo que pasa con la revolución molecular disipada es que originalmente no es una corriente per se nacida de manera totalmente original, sino que es una doctrina que tomó ciertos, por así decirlo, ideas que Félix Guattari tenía. Él mismo es un filósofo y psicoanalista francés. Lo que pasa es que él en su libro era de revolución molecular. Hablaba mucho de que en ese tiempo eran personas que no tenían el poder, gente que era dominado por las personas en el poder, ¿sí? La plebe, la gente común no podía hacer nada y él quería dejar muy en claro, bajo ciertas premisas sobre todo, que no, revolución molecular. Sí, puede que individualmente no seamos nada, pero juntos tenemos el poder suficiente. Cada uno, si nos juntamos, tenemos el poder para hacernos cargo de nuestra vida, de nuestro destino, de lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué pasó? En este proceso de ruptura y reconstrucción de este modo que ellos estaban utilizando en ese momento en su propio libro, utilizaron esta idea, ¿sí? Esta revolución filosófica de, va, la gente es fuerte si está junta, ¿sí? Por eso nueva, esta nueva corriente, esta doctrina de revolución molecular disipada, que va a lo contrario. Si la gente es fuerte estando junta, tenemos que asegurarnos de que no sean capaces de juntarse. Entonces, al igual que una molécula, suelen utilizar el Big Data, que ya de por sí esto no es muy legal que digamos, para, por ejemplo, una persona, aunque sea inocente, que simplemente pudiera estar por la zona, listo, queda encasillado como si fuera un terrorista, un manifestante, una persona con la que hay que tratar. Y empiezan a utilizar un uso desmedido de fuerza contra estas personas, incluso si están manifestando de forma pacífica, como lo puede ser simplemente una marcha. Utilizan el Big Data y empiezan a señalar a todas estas personas y no están siendo pacíficos, son terroristas, están causando daños, están atacando a los policías, a las Fuerzas Armadas, incluso aunque estén haciéndolo de forma pacífica. Entonces, para evitar que estas personas lleguen a tener poder, lleguen a tener voz, antes de que ellos puedan hacer algo, como técnicamente están registrados como terroristas, utilizan a las fuerzas para atacarlos, utilizando mucha fuerza, demasiado, con tal de que no ni siquiera les den la oportunidad de juntarse, de que las personas realmente puedan causar algún cambio. Esto llegó al punto de que incluso 3 policías quedaron imputados por homicidio de personas, ¿sí? Se esconde prácticamente por el lado legítimo, como si fueran aspiraciones sociales. Es todo un tema muy turbio. ¿Ya puede explicar mejor lo que es? Andrés, sí, ¿no? Se entendió perfecto. Sí, no, magnífico, sí, muchas gracias. De hecho, es un reflejo de lo que hablas, la criminalización de la protesta es un reflejo en todos nuestros países, es evidente. Sí, es algo Pero tenemos que que estamos resistir nosotros viviendo, sí. desde la academia. Sí, es horroroso, claro, justamente, ¿no? Ahora no somos gente que protesta por derechos y no somos criminales terroristas. Vamos a resistir estudiando lo que somos, ¿no? Para diseñar lo que queremos ser. Y les agradezco muchísimo. Gracias, Daniel, por la aclaración. La otra que tenías, que era el caos organizado. Ah, sí, el caos Un ejemplo es, organizado. como te puedo decir, de si has visto estas ilustraciones en donde se utiliza bastante lo que son los rayones, el caos, las manchas, pero que en cierta forma
mantienen cierta estructura en la que, aunque hayan muchos rayones o muchas manchas, están lo suficientemente legibles como para que puedas distinguir ya sea una persona o un perro, ¿sí? Ese tipo de, a pesar del caos que hay, llega a tener cierto orden, cierto control para que se puedan juntar ambas cosas, la legibilidad y el caos, dando ejemplo a esto de decir, puede haber mucho caos, puede haber mucha violencia, pero esto no surge porque sí, está hecho por cierta razón, tiene una intención. Claro, entiendo. O sea, estos módulos o líneas en su densidad crean algún tipo de intención figurativa, ¿no? Igual funciona con el asunto del caos de protesta, sí, fantástico, fantástico, me encanta, me conecta mucho, de hecho, con la realidad ecuatoriana particularmente, ¿sabes? Eh, Supongo que Argentina también debe de tener un montón de resonancias justamente ahora con estos conceptos. Te agradezco mucho, Daniel. ¿Vale? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, decir algo, agregar algo? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, les propongo entonces que creo que todos ya compartieron sus datos en el chat, como para que puedan seguir en contacto entre ustedes. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta comisión Diseño y Cultura. Les agradezco muchísimo la participación, que hayan compartido sus trabajos. Los invitamos a que sigan participando del Congreso. Hay actividades hasta el viernes inclusive. Y bueno, y por mi parte agradecerles mucho. He pasado una mañana muy interesante junto a ustedes escuchando sus trabajos. Y bueno, y esto que recién salió, ¿no? Como tenemos ciertas vivencias en nuestros países que nos hermanan muchísimo, a veces también en cosas que por ahí son un poco sufridas, y también en cuestiones que tienen que ver con esto de el rescate de ciertos rasgos de identidad y de invisibilización de valores y de cuestiones que son como muy, muy fuertes en nuestra identidad y que hay que estar todo el tiempo construyéndolas. Así que les agradezco muchísimo que hayan compartido sus trabajos y sus investigaciones. Gracias.